¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuántos están listos? Voy a tomarme un breve tiempo para compartir una palabra que he preparado esta mañana. Quiero que se ponga de pie y vamos a confesar nuestra declaración de vida esta mañana. Estamos siempre listos para poder disfrutar de su presencia. ¿Estamos listos para confesar nuestra declaración de vida? Ok, repítalo conmigo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, con ese mismo gozo, abra su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, sus versos 1 al 9. Vamos a tener una lectura algo larga, pero vamos a leer esta palabra del Señor. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, su verso 1 al 9. Y vamos a leer esta palabra del Señor que dice de esta manera. ¿Estamos listos? Dice el verso 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra que hemos leído. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes no solamente a entender esta palabra, sino que realmente que nosotros podamos estar dispuestos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos por el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Esta mañana quiero hablar sobre este tema: el sembrador de la buena semilla. Amén. Repite conmigo: el sembrador de la buena semilla. Quiero decirle que el sembrador de la buena semilla es nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la semilla que el Señor quiere sembrar en nuestras vidas? Es su palabra. El sembrador es nuestro Padre Celestial, y la semilla que quiere sembrar en nuestros corazones es su palabra. Ahora, la palabra del Señor, ¿por qué el Señor quiere sembrar su palabra en nuestros corazones? Porque la palabra de Dios es una palabra viva. Por eso dijo Jesucristo: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que la palabra de Dios es la única palabra viva que puede transformarnos, que puede cambiarnos, y por lo tanto es importante que nosotros podamos tener un corazón dispuesto para recibir esa preciosa semilla en nuestros corazones, para que demos fruto al 100 por uno, al 60 por uno o al 30 por uno. Pero yo siempre le he dicho al Señor: yo quiero el 100 por uno. Amén. Porque yo creo que el Señor puede hacer esto en nuestras vidas, y por lo tanto nosotros necesitamos pedirle al Señor lo que queremos que Él haga en nosotros. Punto número 1, quiero que entendamos que el sembrador es Dios, y su palabra es la semilla. Pero aquí nosotros podemos ver la palabra de Dios ahí en Lucas también 8:11, que el buen sembrador está constantemente para
proteger y cuidar la tierra donde siembra. Pero más sin embargo, en este caso, las tierras o la tierra donde la semilla de la palabra de Dios cae es el corazón de cada persona. Vamos a ver los 4 tipos de tierra o de terreno que menciona la Biblia aquí en la parábola del sembrador. Vamos a ver cuáles son los tipos de tierras. Hay 4 tipos. ¿Cuál es el tipo de tierra que debe de existir en nuestras vidas para que la palabra de Dios dé frutos? Entonces, como les decía, la palabra del Señor es la semilla, y esa semilla comienza a germinar a través del poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que entregar nuestros corazones al Señor, y la palabra del Señor comienza a germinar, a echar raíces en tu corazón. Es como cuando usted ve el sistema todo el sistema que controla el corazón. ¿Cómo se le llama a este sistema? Circulatorio. También el respiratorio, que se encarga de los pulmones. Ahí podemos ver unas venas que como que están abrazando los pulmones, ¿verdad que sí? Que tienen los pulmones llenos de venitas, o sea, de venas, pero también de vías respiratorias. Y entonces, de esta manera, la palabra de Dios actúa en el corazón del cristiano, echa raíces, abraza ese corazón, y ese corazón se nutre de la palabra de Dios. Bueno, yo no sé cuál sería el tipo de tu corazón, que al final de este sermón quiero hacer esa pregunta y nosotros poder reflexionar. El objetivo de esta enseñanza es que nosotros al final nos pongamos a reflexionar qué tipo de tierra es tu corazón. Es un corazón que recibe la palabra de Dios. Pero vamos a ver a dónde estamos hoy. Hay 4 tipos entonces de tierra que menciona la Biblia aquí en esta parábola. Pero en primer lugar, ahí podemos ver el número 1, el camino. Se dice que cuando planifican hacer una tierra o un camino, tienen que estudiar el terreno. Los ingenieros civiles tienen que sacar los estudios de la tierra que está ahí. De manera que tienen que limpiar la tierra que no es apta para resistir la tierra que no puede soportar peso, y tienen que limpiar y limpiar hasta encontrar el suelo que sí está apto para soportar el peso. Y después de eso, hermanos, el proceso es que tienen que limpiar primero, después tienen que compactar la tierra para que el camino esté bien sólido. Y después de compactar la tierra, van otras capas que van endureciendo, van haciendo a que ese lugar o ese camino esté sólido, y al final le echan un concreto o asfalto, y también que lo compactan bien con máquinas especiales para que ese camino quede pero bien compactado, listo para soportar grandes pesos, no solamente por una vez, sino que las 24/7. Y esa tierra no tan fácil, o ese concreto o ese asfalto que le ponen a ese camino, a esa carretera, no tan fácil se quiebra. ¿Por qué? Porque ha sido preparado para eso, para soportar pesos, no se quiebra. Entonces está endurecido, de manera que la primera tierra que menciona la Biblia es el camino. ¿Y qué significa eso? Que hay a veces corazones endurecidos. Amén. Hay corazones tan endurecidos
que hay prédicas tras prédicas, enseñanzas tras enseñanzas, consejos tras consejos, orientación tras orientación, pero simplemente la palabra no entra, porque hay un corazón tan duro de piedra, que la palabra de Dios nada más revira, no entra. No hay entrada para la palabra del Señor. Entonces, ese es el primer tipo de tierra que menciona la Biblia. Pero ¿cuáles son las consecuencias cuando el corazón de la persona es como un camino sólido, duro? Amén. Y es que no se puede sembrar nada ahí. ¿Por qué? Porque ni siquiera va a germinar la semilla, nada, no va a hacer nada de efecto. Tírele algo a una piedra o un acero, algo que está endurecido, hermano, hasta si nosotros le tiramos algo en la carretera, hermano, tan sólido están esas carreteras que si uno tira una piedra, la piedra se quiebra ahí. ¿Ha hecho usted eso? De repente agarra una piedra y la tira contra otra piedra, y la piedra que uno tira se explota, se hace en pedazos. Y a veces hay corazones que son así tan duras que cuando la palabra de Dios quiere entrar, simplemente la palabra no tiene entrada. Entonces representa a veces, bueno, este camino o el camino, la primera tierra que menciona la Biblia, representa a las personas que escuchan la palabra pero no la entienden ni la retienen. No entienden ni la retienen. Y es importante que cada persona pueda entender la palabra de Dios y retener la palabra de Dios, y posteriormente aplicar la palabra de Dios a su diario vivir, es decir, practicar la palabra de Dios. Pero el que tiene un corazón endurecido no entiende la palabra de Dios, no retiene la palabra de Dios. Por eso hoy necesitamos nosotros entender que cuando alguien te dice algo es por tu bien, es por nuestro bien. Escuchemos los consejos, porque a través de ello nosotros vamos a crecer. El que tiene un corazón endurecido puede tener, hermano, yo no sé cuántos miles de años tienen las piedras ahí donde están, pero nunca crecen, ahí están, permanecen igual. Usted nunca va a decir: oh, hace 15 años cuando yo pasé por ahí, esa piedra estaba de este tamaño, pero 15 años después es una piedresota. ¿Verdad que no? Ahora un árbol sí. Hace 15 años pasé por ahí, este arbolito era de este tamaño, ahora un gran arbolón, da frutos. Entonces un corazón endurecido jamás va a crecer, no progresa. ¿Por qué? Porque no sigue instrucciones. La palabra de Dios es instrucciones de vida. Y cuando la palabra de Dios no entra en un corazón, su estado o su último estado sigue siendo igual o peor. Cada vez va empeorando en vez de mejorar. En vez de avanzar, como que va retrocediendo. En vez de mejorar las cosas, van de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque hay un corazón endurecido y no sigue instrucciones. ¿Qué tal si nosotros atendemos la palabra del Señor? La palabra del Señor hará a que nosotros avancemos en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Ayer hablamos un poco sobre el desarrollo espiritual de la persona. El desarrollo espiritual, como lo he mencionado en estos días, el desarrollo espiritual de la persona llega
cuando la persona comienza a buscar a Dios en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra del Señor, a amar a Dios, a amar a su prójimo, todo el desarrollo espiritual llega de esa manera. Pero hay otra área que se llama desarrollo profesional. Esto es más técnico, es decir que la persona tiene que prepararse para que entonces llegue un desarrollo personal en su vida. Son dos cosas las que forman el desarrollo personal de una persona de una manera efectiva: el desarrollo espiritual y el desarrollo profesional. Hello, ¿estamos aquí? Pero para ello es importante que nosotros atendamos la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí atendemos la palabra del Señor. Amén. Muchos de los hombres que son legendarios de esta iglesia nunca habían leído tal vez 2 capítulos, 3 capítulos en todos los años que habían estado en la iglesia. Les pregunté a muchos: ¿y usted había leído la Biblia? No. Amén. Tal vez tenían 5 años en la iglesia y nunca habían leído ni siquiera 2 capítulos de la Biblia. Pero este año muchos ya terminaron. Comenzamos con el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Algunos se pasaron de una vez leyendo la epístola del apóstol Judas y también Apocalipsis. Otros se fueron a Hechos, otros están en Romanos, otros comenzaron el Evangelio de Mateo, otros están en Génesis, otros ya están en Samuel, otros ya entraron en los libros proféticos. En este año han avanzado lo que nunca avanzaron en 10 años tal vez en el Evangelio. Pero hay que atender, hay que dejar que Dios abra nuestro entendimiento. Ahora, entonces, el camino representa un corazón endurecido. Pero ¿qué debemos de hacer? La Biblia dice que Faraón, aunque vio señales, amén. Hay gente que ve señales, pero aún así no cree en Dios. Incluso Dios hace milagros en sus vidas y aún así no creen en Dios. ¿Qué debemos hacer en este caso? Lo que dice Ezequiel 36:26. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Dice así: os daré corazón nuevo. ¿Cuántos quieren un corazón nuevo, hermanos? Wow, yo también. Todos necesitamos un corazón nuevo que funcione al 100, que funcione al 100% delante del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y dice: y os daré un corazón de carne que pueda recibir la palabra de Dios. Amén. Ok, necesitamos, si de repente alguien se identifica con este camino, Dios te quiere bendecir. Simplemente sé más sensible a la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios y estoy seguro que Dios comenzará a hablarte, a tocar tu corazón. A veces uno dice: es que yo no puedo sentir lo que los otros sienten. No es eso. No es que vas a sentir. ¿Qué tan dispuesto está tu corazón? Recibe tu corazón la palabra de Dios. Lo que hace sentir a que el poder de Dios entre en ti es un corazón dispuesto, un corazón de carne. Número 2, dice que parte cayó en pedregales. Entonces hay un corazón, o hay un terreno que está como pedregoso. Eso es un corazón superficial. Aquí en la iglesia y comienza a cantar: gloria a Dios, amén. Y allá afuera se le olvidó lo que hizo aquí. Allá ya sale su apellido. Amén. Ya no es el espiritual que estaba aquí. Ya sale el apellido, el Vázquez. O sea, para que nadie se sienta mal, ¿verdad?
Me pongo de ejemplo. Ya sí, yo soy el Vázquez, ya no soy el pastor. Entonces, un corazón, hermanos, superficial es cuando la palabra de Dios llega y lo recibe con gozo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos, amén. Recibe la palabra con gozo. Amén. Reciba la palabra con gozo y siente la bendición. Pero el problema es que ese gozo se termina tan pronto, tan rápido se termina ese gozo. Si usted es alegre, se alegre en todo tiempo, en la iglesia, en su casa, en el camino, cuando va manejando, cuando está trabajando. Hermano, imagínese trabajando ahí, cortando, no sé, los que trabajan en la cocina, en la pintura, ¿qué más? En la mecánica, en la oficina y limpiando casas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y pintando ahí, y el carpintero ahí cortando la madera, alegre. Y dice, ese siempre anda alegre, hombre. Pero el superficial, el terreno pedregoso, recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíces profundas. No hay raíces profundas de la palabra. ¿Por qué razón? Porque tan pronto enfrenta dificultades, tan pronto enfrenta pruebas en su vida, persecuciones, inmediatamente se aparta de las cosas de Dios. Hello. ¿Cuántos hemos sido así? Tan pronto pasan problemas, me quitaron el trabajo y eso que voy a la iglesia, ahora mejor ya no voy. Amén. Perdí el trabajo y eso que estoy orando es que la palabra de Dios llega en ese camino, pero es un corazón superficial. No es verdadero, todavía necesita entregarse más para que pueda tener fe. Amén. ¿Cuántos de aquí hemos pasado momentos difíciles? ¿Cuántos han llorado por los problemas que han pasado? Pero para allá vamos. ¿Y por qué estás aquí todavía? Porque has superado ese camino, o ese terreno, como el camino que está bien sólido. Has superado, también has pasado sobre ese nivel de ese terreno pedregoso. Ya no eres superficial. Cualquier cosa, no me saludó el pastor, no, mejor me voy de la iglesia. Me llamaron la atención, ahora sí ya no voy a servir. Tienes un corazón superficial. Está un poco duro hoy, ¿va? Pero es por nuestro bien. Necesitamos comenzar a decirle al Señor. Imagínese si Cristo hubiera sido de un corazón superficial, tan solamente lo traicionó Judas y hubiera dicho: Señor, esto no es para mí, yo me voy para el cielo. Amén. Tan solamente lo regañaron en el momento que lo comenzaron a perseguir los fariseos, hubiera dicho: oh no, esto no es para mí, mejor me voy para el cielo. Pero no, Jesús se mantuvo fiel ante toda situación que pasó en su vida. Entonces, cuando enfrentan pruebas, las dificultades y persecuciones, se apartan. Su fe es una fe emocional nada más, pero no tiene fundamento sólido. Su fe es superficial, no es una verdadera fe, es una fe emocional. ¿Por qué digo fe emocional? Porque se deja guiar por sus emociones. Confunde la fe con sus emociones. Cuando todo va bien, está alegre. Pero hay un cantautor que ahora ya no se escucha. Dice: cuando te pregunten por las calles, dice una canción que él escribió,
¿Cuál es tu secreto para sonreír sin cesar? Amén. Cuando viene la guerra, dice, vas hablando de paz. Cuando pasa esto, tú siempre dices, todo está bien. ¿Estás pasando una prueba? Sí, estoy pasando una prueba, pero todo está bien. Amén. ¿Estás pasando una dificultad? Sí, estoy pasando una dificultad, pero todo está bien, todo está bajo control, porque el Señor está conmigo. Amén. Entonces ya es otra actitud. Es porque no tiene una fe superficial, sino que para allá vamos, para esa última parte sobre lo que quiero hablar. Entonces la persona, su fe es emocional. Fíjese que Pedro, antes de tener una fe sólida, tenía una fe emocional. Cuando le dijo a Jesús antes que él fuera arrestado, le dice al Señor, nunca te voy a negar, Señor. Incluso si te llevan, si te van a matar, yo me muero contigo también. Yo doy mi vida. Pero en el primer momento él negó a Jesús. Amén. Negó a Jesús. 3 veces lo negó. Y se dio cuenta que su fe en Jesús era como superficial, emocional. Y lo bueno que se arrepintió y llegó a ser un hombre de Dios poderoso. Amén. Entonces, número 3, dice la Biblia que parte cayó entre espinos. Vamos a leer. El verso 7, 13:7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora vaya conmigo al verso 22. Ahí nos explica. Si usted quiere después leer el del verso 18 al 23, lo puede leer. Pero el verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok. ¿Cuál es ese camino o ese terreno donde hay espinos? A lo espiritual lo podemos comparar con un corazón dividido. Amén. Es un corazón dividido. ¿Por qué? Porque si cuando hay un corazón dividido, la palabra es recibida, pero la persona se enfoca más en las cosas materiales. Las cosas materiales lo sofocan, y la Biblia dice que no podemos servir a 2 señores. A las riquezas y a Dios. No podemos servir a las riquezas y servir a Dios. Ahora, oído con esto. Son personas que reciben la palabra del Señor, pero su falta de compromiso de servir a Dios viene y ahoga la palabra que se siembra en sus corazones. Porque el afán de la vida, el afán de acumular riquezas, lo desenfocan, lo sofocan y se aparta de la palabra de Dios, porque comienza a buscar más las riquezas. Ya su prioridad ya no es Dios, sino que las riquezas. Ahora bien, ¿es malo tener riquezas? De ninguna manera. Y aquí es donde entra, hermano, lo que dice Mateo capítulo 6 y capítulo 6, 33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, Dios te quiere bendecir, pero es importante que nosotros tengamos a Dios en primer lugar sobre nuestras vidas. La semilla que cae entre espinos, y entonces hay una lucha interna en la persona entre el amor a Dios
y el amor a las riquezas o de acumular riquezas, porque se afanan tanto de ser los number one. Yo quiero tener la mejor casa. Si alguien sacó su buen carrito, no, ¿cómo va a ser si yo siempre he sido number one? Así que voy a sacar mi mejor carro que aquel. Se afana, hace competencia. Dios te va a bendecir, te va a dar un buen carro, buena casa, buenas cosas si lo pones a Él en primer lugar. Sí. ¿Saben una cosa? Nosotros siempre seremos número uno con el número uno. ¿Sí? Si Él es primero, nosotros somos bendecidos también por Él, de tener esa bendición. Así que en este tiempo hay mucha palabra que cae en los corazones y la persona la recibe y llora por la palabra del Señor. Es tocada con la palabra del Señor, derrama lágrimas cuando escucha la palabra del Señor. Incluso cuando escucha una prédica a veces llora, pero tan solo termina la prédica, se va otra vez en su afán. La primera meta que pone es acumular riquezas. Deja que Dios te dé riquezas, pero ponlo a Él en primer lugar, y te aseguro que te va a hacer próspero. Te va a dar lo que tú quieras. Si quieres tener una buena casa, te lo va a dar. Quieres tu cocina así como lo quieres, te lo va a dar, pero ponlo a Él en primer lugar, porque Él sí paga bien. Dios paga bien. Entonces la Biblia dice que no podemos servir a dos señores: o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Solamente tenemos que escoger a uno. Entonces la tierra entre espinas o espinos es un corazón dividido, no sabe a quién servir, pero a veces se inclina más a las riquezas, y de manera que cuando se mete en eso, la palabra de Dios es ahogada, es sofocada por su afán y ya no da frutos. Ok, el último punto que quiero compartir con ustedes es la tierra número 4 que menciona la Biblia. Vamos a leer ahí. El verso 8 dice: pero parte cayó en buena tierra. Repite conmigo, buena tierra. Ahora, ¿qué sucedió qué sucedió con la semilla que cayó en buena tierra? Dice así: y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vaya conmigo al verso 23. Dice así el verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, número 1, y entiende la palabra, y resultado, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vamos a terminar. La tierra fértil. Dios está buscando tierra fértil, pero más sin embargo Él le da oportunidad para todos. El Señor conoce tu corazón, pero no porque conoce un corazón que es un corazón de piedra, dice el Señor: no, este no se merece una semilla, así que voy a pasar y mejor busco a un corazón que tenga, voy a buscar tierra fértil. No, el Señor es un Señor, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Así como me da las oportunidades a mí, te da también a ti las mismas oportunidades. La cosa es: ¿cómo voy a recibir yo esa oportunidad? ¿La voy a aprovechar o la voy a dejar ir? Ahí está la diferencia. ¿Cómo actúas ante la palabra de Dios? ¿La tomas o la dejas ir?
¿La recibes como una bendición o la recibes con enojo y dices, me están ofendiendo? Amén. Entonces, una buena tierra es un corazón fértil. Dios quiere que tu corazón sea fértil. La palabra es recibida en ese corazón con entendimiento y produce fruto. Amén. Produce fruto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tomo la palabra de Dios, primero oigo la palabra de Dios. Amén. Cuando yo oigo la palabra de Dios viene y entra aquí. Después de entrar aquí, como la entiendo, vengo y automáticamente traigo la palabra y queda aquí en mi corazón. Amén. Entra aquí, viene aquí en mi corazón. Y después, para que dé fruto, tengo que aplicarla a mi vida. Tengo que caminar conforme a la palabra de Dios para que se vea el fruto causado por la palabra de Dios. Entonces, hermano, Dios está buscando corazones fértiles. Algunos dan 30, 60, al 100 por uno. El que da 30 está ahí sirviendo en alguna área, pero lo hace bien. El que está en 60 también lo hace bien. Y el que está en el 100 lo hace bien. Está metido con los músicos, está sirviendo con los músicos, está sirviendo con los servidores, está en media, está en producción, está con los jóvenes, está con los niños, está con los maestros. Se ve el fruto. Es responsable. Está ahí y dice, heme aquí, envíame a mí. No dice, heme aquí, envía a aquel. No, dice, heme aquí, envíame a mí. Está dispuesto a trabajar. Por cierto, si alguien quiere trabajar en alguna área del voluntariado, pero no porque sea voluntariado, hermanos, yo voy a hacer cuando yo quiera hacerlo. No, es un compromiso con Dios. Si alguien quiere servir en alguna área de voluntariado aquí en la iglesia, háblenos, contáctenos, hable allá con Joshua o avíseme a mí. Diga, pastor, yo quiero trabajar en alguna área para atender las cámaras. Yo quiero trabajar allá con los servidores. Quiero ser maestro, quiero ser maestra. Yo sé música, quiero servir con los músicos. Hay reglas, pero si tú quieres servir, entra. ¿Qué más esperas? No esperes, es que voy a esperar que me llame el Señor. Hace 2000 años te llamó el Señor para servirle. Así que ya está ahí, el llamado ya está. Solamente tienes que decir, aquí estoy, quiero servir. Ok, estoy terminando. Termino con esto. Necesitamos autoevaluarnos. Haz una autoevaluación sobre tu vida. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Qué tipo de tierra eres o de terreno? ¿Tierra fértil o tierra estéril? ¿Sabe por qué el Señor da? Yo les decía que Dios es un Dios de oportunidades. Él siembra donde quiera. La semilla va a caer siempre sobre un corazón endurecido, sobre un corazón donde hay piedras, en un corazón donde hay división, pero Dios envía esa semilla, porque Él dice que hace llover sobre buenos y sobre malos. Él no hace distinción de personas, pero aquí está la palabra, pero ¿la aprovechas o no la aprovechas? Mi papá fue agricultor y entonces al momento de sembrar, él tenía que preparar la tierra. Y a veces tenía que preparar tierra donde parecía que no podía dar, que no se podía sembrar. Pero el proceso era que comenzaba a limpiar, a sacar todo lo que era espino, todo monte que podía
hacerle daño a la semilla que él estaba preparando para sembrar. Entonces comenzaba a limpiar. Incluso donde habían piedras se tenían que remover las piedras. Uno de mis hermanos me dijo: mira, José, todas las piedras que estaban en este terreno, tuvimos que trabajar, hacer zanjas y enterrar todas las piedras. Por eso ves aquí ahora que ya está limpio, me dijo. El año pasado, cuando estuve en Guatemala en el mes de mayo, el año pasado, limpiamos aquí, me dijo. Y hace poco cosechó unas zanahorias, hermanos, de verdad, unas zanahorias que él levantaba, le llegaba todo de este tamaño, desde aquí para acá, unas zanahorias bien grandes que cosechó en esa tierra que antes estaba lleno de piedras. Ahora, todo lo que está sólido, un corazón endurecido, un corazón donde hay piedras, un corazón donde hay espinos, el Señor suelta semilla ahí, porque sí se puede arreglar. Ese corazón se puede convertir, ese corazón de piedra se puede convertir en un corazón de carne, donde la palabra del Señor entre y dé fruto. ¿Por qué no te pones de pie? Muchas veces hemos permitido a que las cosas conviertan nuestro corazón en un corazón de piedra. ¿Cuáles son las cosas que pasan en la vida de la persona para que ese corazón se convierta en un corazón de piedra? Los problemas que a veces pasamos en la vida, amén. Las situaciones difíciles que pasamos, las malas experiencias que pasamos en la vida, las malas experiencias que tal vez tuvimos con algún hermano mismo de la iglesia, con alguna persona que tal vez conocía del Señor, y tuvimos tal vez una mala experiencia con esa persona, y nosotros, hermanos, nos enojamos con Dios, no con la persona. Venimos y nos enojamos con Dios, y Dios nunca nos ofende a nosotros, Él nos ama, y por eso a veces el corazón se pone duro y ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Y a veces el pecado lleva piedras al corazón de la persona. Escucha la palabra del Señor, pero no da raíces, no echa raíces. ¿Por qué? Porque el pecado está estorbando el crecimiento de la palabra de Dios. Y Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar. ¿Y qué es lo que yo creo que esto es lo más fácil de explicar? ¿Cuál es ese corazón? Porque a veces hay división en ese corazón, porque no hemos entendido, la persona no ha entendido que las riquezas vienen de Dios y no de sus propias fuerzas. Si tan solo nosotros comenzamos a servirle al Señor, Él te va a bendecir. Y si tu corazón es tierra fértil, sigue así que el Señor te va a hacer crecer. Antes de terminar, levanta tus manos ahí donde estás. Dile al Señor: tú conoces mi corazón. Yo no sé qué clase de corazón hay en ti, pero Dios sí conoce ese corazón. Solamente dile al Señor: te entrego mi corazón. Te pido, Señor, que tú me ayudes hoy, porque quiero ser mejor persona. Quiero ser tierra fértil. Gracias, Señor Jesús. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dile al Señor, Señor, esta mañana, yo no sé cómo está tu corazón delante de Él. Si crees que tu corazón está entre los primeros 3 corazones, un corazón endurecido, un corazón superficial, un corazón dividido, creo que es momento de decirle al Señor y pedirle perdón y reconciliarse con Él y decirle: Señor, me reconcilio contigo, te entrego mi corazón. Puedes
Puedes decirle eso al Señor. En el nombre de Jesús. Necesita más de ti. Gracias, Señor amado, gracias. Dile al Señor, renuévame, Señor Jesús. Padre, he compartido esta enseñanza de tu palabra. Ahora solamente te pido, Señor, que seas tú quien pueda obrar en cada uno de tus hijos. Si hay corazones de piedra, que hoy se conviertan en corazones de carne y puedan recibir tu palabra. Que tu palabra se siembre en ese corazón y dé fruto sobre la vida de tus hijos. Dentro de mí, dile al Señor, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay en mi corazón, eso es, dile al Señor. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Eres bueno, Señor. Entrégale tu corazón, dile al Señor, aquí está mi corazón. Si alguien esta preciosa tarde quiere reconciliarse con el Señor, o si alguien quiere aceptar a Cristo, puede pasar. Quiero orar por tu vida. Pero ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, esta preciosa hora te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Perdóname porque no he atendido tu palabra. Me reconcilio contigo. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Dame fuerzas. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu unción. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, esta enseñanza. Y te ruego que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus batallas, sus luchas, sus guerras. Declaro, Señor, que en este tiempo tú estás con ellos y tú les darás la victoria sobre cualquier problema, cualquier situación que estén pasando en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, declarando que somos más que vencedores en ti, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes ocupar tu lugar, por favor.